Han estado leyendo San Juan, el Evangelio de según San Juan para mí ha estado muy bonito. Espero que para ustedes también. Yo les comentaba encontrarnos con la persona de Jesús. Leer San Juan para mí es encontrarnos con la persona de Jesús. Cuando lo miramos así, bueno, capítulo por capítulo, comentábamos en casa, y es una expresión mía, no sé cómo la gente no ustedes, ¿verdad? Me refiero, y lo digo con todo respeto, la gente allá afuera que algunas veces dice, sí, sí he leído la Biblia, sí, sí creo en Dios. No sé cómo la gente no llega a enamorarse de Jesucristo. O no sé cómo la gente algunas veces dice, tengo dudas acerca de Jesús porque como que no sé cuál religión, o sea, leer en la persona, leer en el Evangelio según San Juan la persona de Jesús es algo tremendo. ¿Verdad? Y bueno, vamos de lleno al capítulo 12. Es el capítulo que del 12 al 14 vamos a estudiar el día de hoy. Y recuerde, este resumen es personal. Algunos de ustedes pudieron notar otras cosas. Estoy seguro que sabe que cuando uno lee la Biblia, antiguamente, yo no sé si usted todavía lo haga, pero antiguamente uno subrayaba los versículos que le gustaban a uno, ¿verdad? Y a veces las Biblias terminaban unos con marcador, otros con lápiz, otros con pluma. Llegué a ver a una persona que me dijo, creo que yo rayaría todo. Sí, casi todo rayaríamos acerca de la palabra de Dios. Mire, yo encontré estas tres características o tres enseñanzas en el Evangelio según San Juan capítulo 12. ¿Me ayuda a leerlas? La número 1 dice, la manera correcta de vivir. Número 2, el peligro de no creer. Y número 3, una invitación de Jesús. Para mí en el capítulo 12, ahorita lo voy a amplificar un poquito más, pero nos enseña acerca de la manera correcta de vivir. ¿Cómo debe de conducirse el cristiano? ¿Verdad? Y además, algo que yo he venido mencionando, o bueno, no yo, el Evangelio según San Juan, acerca del peligro de no creer en Dios, el peligro de no creer en Jesús. Cuando algunas veces pensamos, bueno, que cada quien crea lo que quiere, no, hay un peligro, pero además de ello algo hermoso, una invitación que el Señor Jesús nos hace. Vamos a ver la primera, la manera correcta de vivir. Juan capítulo 12, versículos 24 y 25. Si nos ponen el siguiente proyección, aquí lo tenemos. Si alguien alcanza a leer, puede leer conmigo. Si alguien quiere leer de la palabra, pues ahí lo tiene. Versículos 24 y 25 para los que alcancen a leer, dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. 25, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. La manera correcta de vivir yo la encuentro en estos 24 y 25 versículos. Y mire cómo habla el Señor Jesús en una manera tan hermosa y nos dice, si el grano de trigo no cae a la tierra, y ustedes lo saben, ¿verdad? Algunas mujeres les gusta plantar algunas semillitas en casa y ver tomates, los hermanos Tony y Lupita tienen, y a poco no, o sea, es curioso ver cómo yo meto ahí algo, lo tapo, lo riego y empieza a salir y se siente algo bonito, ¿verdad? Yo lo hice algunas veces, los niños lo hacen en la escuela, uno comparte con ellos, y sí es asombroso cómo, o sea, una cosa dura como un frijol, duro completamente, con el tiempo se va deshaciendo y empieza a salir de ahí algo. Pues el Señor Jesús nos dice que si el grano de trigo, y para que lo entendamos, la manera correcta de vivir es que tú eres el grano de trigo, hermano y hermana. Tú eres el grano de trigo. Pero si tú como el grano de trigo no te caes en la tierra y aprendes a morir a ti mismo, entonces te vas a quedar solo. Y mire, la enseñanza la podemos aplicar a todas las áreas. Si el esposo no aprende a caer en la tierra y decir, voy a romper mis gustos, voy a romper mis sueños, voy a romper mis ambiciones, porque normalmente se dice los hombres son muy ambiciosos,
quieren conquistar todo el mundo, quieren bueno, si no aprendemos a negarnos a eso, entonces nos vamos a quedar solos. ¿En qué manera? Que va a haber muchos pleitos con la pareja, que va a haber muchos pleitos con los hijos. Si la mujer no aprende a negarse a sí misma, a decir, es que a mí me gustaría esto, es que a mí me gustaría lo otro, pero si yo en la manera correcta de vivir, como el Señor Jesús lo dice, caigo y ese caer y morir significa negarme a mí mismo. Mire, cuando hablamos con los jóvenes, aquí está Aram, aquí quién más está, bueno, ya se nos fue Gael. Ah, normalmente yo lo escuché siendo joven, los papás dicen, y ahora decimos los que ya pasamos esa etapa, ¿crees que yo no tengo ganas de volar? ¿Crees que no tengo ganas de irme de vacaciones? ¿Crees que no tengo ganas de quedarme de flojo en la casa? ¿Crees que no tengo ganas? Yo también quisiera, pero me niego a ir de vacaciones o voy de vacaciones al lugar no que a mí me gusta, sino al lugar que quizás le gusta a la esposa o al lugar que le gusta a los hijos y bueno, hablando en términos cristianos, algunas veces se escucha mucho que los pastores no salen muy común de vacaciones. ¿Por qué no? Porque si el grano de trigo no cae y muere, si no me niego a mí mismo, entonces voy a quedar solo. Si la iglesia no se niega a sí misma y dice, a ver, no, esta iglesia no me gusta por esto, no, esta iglesia no me gusta, no, esta predicación no me gustó, no, este versículo, tengo que aprender a negarme a mí mismo y, por ejemplo, decir, voy a asistir a la iglesia. ¿Por qué? No me gusta mucho, no es tan cómodo, a veces ese aire hace mucho ruido, a veces hace mucho frío, a veces los niños, a veces, pero si me niego a mí mismo, vengo porque busco, y mire, ya el versículo 25 lo complementa, porque el que ama su vida, y ahora mire, en todas las redes sociales, y aún en las noticias, y en la radio, y en la televisión, y donde quiera escuchamos, fíjese cómo se dice, para que tú puedas amar a otros, debes amarte primero a ti mismo. Y aún psicólogos cristianos dicen eso. Tienes que levantarte en la mañana, pararte frente al espejo, mirarte, ver tus defectos, ver tu oreja grandota o ver tus dientes chimuelos o ver y decir, me amo así como soy y me acepto y me abrazo. ¿Sabe que hay una psicología que dice, a ver, abrázate? Pero de veras abrázate y la verdadera psicología, si lo pudiéramos ver así, del Señor Jesús es, no te ames a ti mismo. Eso se llama egoísmo. Eso es ser egoísta. No es que la mujer debe de amarse y no debe dejarse pisotear, pero el hijo también dice, a mí los papás no me van a pisotear. Y el hombre dice, pero yo soy el hombre, el varón de la casa y a mí nadie me... En ese sentido nadie gana y si nos quedamos solos. Pero el que ama su vida, dice el Señor Jesús, la va a perder. No va a ganar nada, no le va a sacar provecho. Pero el que se aborrece, y no quiere decir que me tengo que odiar, quiere decir que, no traigo otra playera, pero quiere decir que agarro la persona de Pablo, o sea, yo, y digo, ¿sabes qué? Te vas a quedar aquí con todos tus sueños y tus ambiciones. Lo que voy a hacer es amar a mi esposa y a mis hijos en primer lugar, antes que a mí. Y tratándose de caso espiritual, a mí me gustaría ir al mundo, a mí me gustaría ir a Europa, a mí me gustaría conocer este país, a mí me gustaría, porque yo también tuve sueños, si yo les platicara de mis sueños, o si cada uno de nosotros platicáramos de nuestros sueños, nos daríamos cuenta que unos soñábamos a lo grande, y saben que yo soñaba ser ¿cómo se llama? Se me olvida siempre, un, anyway, quería hacer, pero cuando el Señor dijo, te tengo para algo diferente. Y en ese algo diferente después dije, creo que quiero ser cantante, me gusta y me metí pero el Señor dijo, no, tampoco te quiero para ser cantante, te quiero para ser pastor. Y sabe que alguna gente dijo, los pastores son los más miserables del mundo religioso cristiano. A veces no les pagan y mire, no recibimos salario. Mire, a veces la iglesia no valora el pastorado, ustedes sí lo valoran, gracias a Dios. Lo que quiero decir es en términos generales. Alguna gente, inclusive familiar, me dijeron, ¿qué haces ahí? Estás perdiendo el tiempo. Un amigo que tuve en México, por ejemplo, me decía, ¿se acuerdan? Ya les platiqué un poquito, ya soy director de la escuela 20 y acá tú y yo, mira, nos hacemos ricos. Es que no puedo, es que vas a desperdiciar tu vida. No, porque el que ama su vida
la va a perder. Pero el que se crucifica y dice, ahí te vas a quedar con todos tus sueños, voy a seguir a Jesús. Y no es un seguimiento ciego, ¿verdad? Puedo estudiar, voy a trabajar, tengo que buscar la manera de salir adelante, de mantener mi familia, lo mismo que hacemos todos. Por eso digo, esto es para todos, pero no debo de amarme a mí. No debemos de ser egoístas. A ver, ¿qué me gustaría a mí? ¿Qué me gustaría en casa? ¿Qué me gustaría Debo de amar a Dios por encima de todas las cosas y luego debo de amar a mi prójimo y en tercer lugar como a mí mismo. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el más grande mandamiento, Señor Jesús? Vas a amar a Dios. Al amar a Dios significa que mis ojos van a estar puestos ahí en lugar de tener los ojos puestos. ¿Se da cuenta cómo, perdón, otra vez la filosofía del mundo es contraria? Nuestra anatomía nos enseña que nuestros ojos son para mirar hacia afuera. Ese es el plan de Dios. Vas a mirar hacia afuera. Vas a ver a un pobre que está en la esquina pidiendo dinero, vas a orar por él, pero también algún día le vas a tener que llevar algo. Vas a ver a alguien que se está doliendo de una enfermedad, vas a llorar con él, vas a orar por él y vas a hacer lo posible porque sane. Vas a ver a una esposa o a tu pareja que tiene unas necesidades, que tiene unos errores, pero vas a decir, así te voy a amar, así te voy a hacer. Vas a ver a un hijo que a veces es rebelde, que a veces vas a ver a una hija que no entiende, pero vas a decir como papá. Vas a ver a una iglesia que desde un punto de vista puede ser, no es tan perfecta, no es como esta, no es como aquella, pero vas a decir, aquí me trajo Dios, aquí voy a amarles y a mirarles con el amor de Cristo. Pero el mundo se saca los ojos porque no quiere ver afuera, dice, me voy a ver a mí. Ah, qué hermoso soy, qué bonito, tengo estas necesidades. Ustedes me deben de dar todo lo que quiero. Ustedes deben de complacerme porque miren, el que ama su vida la perderá. El que es egoísta se va a perder, no va a ser feliz, pero el que aborrece su vida, la persona más feliz en este mundo, el Señor Jesús, no tuvo casa, no tuvo carros, no tuvo camellos, no tuvo ni siquiera un burro. El burro en el que entró a Jerusalén era prestado y por eso a unos les dijo, vengan a ver dónde duermo. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar su cabeza, pero su rostro, su mirada era, ¿se acuerdan cuando entró a Jerusalén y dijo, y lloró y dijo, es que los veo como ovejas que no tienen pastor? En lugar de decir, yo soy el Hijo de Dios y adoro, ya lo entendió, la manera correcta de vivir. Número 2, el peligro de no creer. Vamos a la siguiente gráfica y aquí están los versículos. Dice versículo 40, si me ayuda a creer. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra en el día postrero. Hay un peligro, hermanos, amigos, de no querer creer en el Señor Jesús. Normalmente, otra vez tendríamos que decir, desde tiempos antiguos y mucho más en este tiempo moderno, la gente dice, cada quien puede creer lo que quiere. ¿Sí? En términos humanos o humanistas, aún los cristianos decimos, no vamos a criticar, no se puede imponer la fe, ¿verdad? No se puede llegar con una espada y decir, o te haces cristiano o aquí te mueres. No. Pero lo correcto es enseñar lo correcto y lo correcto es enseñar lo completo. Y lo completo es que si hay un juicio, ¿se acuerdan desde el capítulo anterior o el estudio anterior vimos, si hay un juicio? Y por eso el cristiano es muy dado a decir, tienes que arrepentirte. No, pero es que dentro de la iglesia hay pecadores e hipócritas. Sí, dentro de la iglesia los sabemos, sí los sabemos, sí somos pecadores. A veces no somos buenos padres, normalmente no somos buenos hijos, a veces no somos buena pareja, habemos muchos defectos o hay muchos defectos dentro de la iglesia. Por eso no invitamos a la gente a hacerse cristiana de iglesia. Predicamos aceptar al Señor Jesús de corazón. Y mire dónde está el peligro. Ustedes lo leyeron, Juan 12 dice que el profeta Isaías ya había profetizado acerca de aquellos
que no iban a aceptar a Jesús. Y con todo respeto lo puedo decir, ahí está el pueblo de Israel, los judíos, no quisieron aceptar y la Biblia así lo dice, y mataron al autor de la vida, mataron a Jesucristo el Señor. ¿Y por qué todavía no pueden creer en él a pesar de que lo tuvieron? Porque como lo rechazaron, la profecía así dijo, Dios el Padre, a ver si me entiende, se enoja y dice, les mandé a mi hijo y ni a él lo quisieron. Pues ahora yo voy a cegar el corazón de ellos, no van a sentir, no van a ver, para que entonces ellos no se conviertan y yo los sane. A ver si me entiende. No es que Dios lo hace así, pero para que me entienda, como que Dios los desprecia. ¿No lo quieren? Vámonos. No quiero nada. No quiero tener nada que ver con ustedes. Demasiado dura la palabra, ¿verdad? Pero algunas veces nosotros lo hacemos a nuestros hijos. A veces el hijo está así, bueno, pues váyase con su papá. Si no quiere andar conmigo, órale. Pero yo me voy a ir a quién sabe dónde y no me lo voy a llevar. Ya vemos papás o abuelos o tíos que no los llevamos. Sí, pues, y a veces en la pareja es igual, ¿verdad? La pareja es, bueno, pues tú vete por allá, yo me voy acá con mis amigos, total, pero yo traigo la cartera y yo soy el del dinero, a ver tú con qué. Dios lo hace en una manera justa y dice, ¿ustedes no quieren entender? Sí, vámonos, para que no se conviertan y yo lo sé. Y cuando la gente pregunta, ¿y por qué el pueblo de Israel todavía no acepta, no cree? Porque todavía hay una profecía que se está cumpliendo en muchos de ellos, que Dios dijo, me voy a desatender de ustedes. Y sabe que eso hizo que Dios, aunque él ya tenía su plan, pero para que lo entendamos, Dios nos abrió el camino a nosotros para llegar a Jesucristo. Y no tenemos tiempo, pero el apóstol Pablo por eso dice, si los reales, los de la planta original que eran los judíos, fueron arrancados por Dios para decir, no quieren, vámonos. Ustedes tengan mucho más cuidado porque ustedes no son la planta original, sino que ustedes han sido traídos al pueblo de Dios. Valoren o valoremos el amor de Dios. Y para la gente que no cree en Jesucristo, mire, porque hay un juicio y el juicio es que las mismas palabras hermosas del Señor Jesús, ¿se acuerdan? El miércoles Jesús nos decía, yo les amo y estoy con ustedes. Esas mismas palabras se van a volver espada contra todos aquellos que rechazan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Finalmente, como Dios es justo, como Dios es bueno, el Señor Jesús nos da una invitación. Aquí en los versículos 44 y 46, ayúdeme a leerlo. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es una invitación. ¿Por qué es una invitación? Mire, porque todo el mundo normalmente habla de Dios. Es que Dios es amor. ¿Por qué los cristianos catalogan todo como pecado si Dios es amor? No, pero el que cree de verdad en el Señor Jesús no está creyendo solamente en Él, está creyendo en el Padre Celestial. Ese es ese bendito ser al que toda la gente llama Dios es amor. Pues ese Dios que es amor envió a Jesús para morir por nuestros pecados. Y no solamente para eso, dice Jesús aquí, Él es la luz, Jesús es la luz y vino al mundo para que todo aquel que de verdad cree en Jesús no permanezca en tinieblas. Y entonces para la gente de afuera, cuando que nos ofenden los cristianos hablando que el pecado y que el pecado no, es que la invitación de Jesús es que Él vino para que ustedes no permanezcan en tinieblas. No es algo religioso. Y adentro de la iglesia las palabras del Señor Jesús es lo mismo. Hermanos, hermanas, jóvenes, adultos, no deben permanecer en tinieblas. Es que yo, el clásico ejemplo que siempre damos, ¿verdad? Para que lo entendamos. Es que mi carácter es así. No, tu carácter debe de cambiar porque Jesús dice que el que de verdad cree en Él no puede permanecer en las tinieblas. Es que yo soy muy mal hablado, es que yo todavía, sí, vas a cometer muchos errores, vas a cometer muchos pecados, pero no puedes permanecer en ellos, porque Jesús te invita que todo aquel que de verdad cree en Él no puede permanecer en tinieblas. Amén. Bueno, ya lo entendimos. Capítulo 13.
Perdón, andamos un poquitito enfermos. Capítulo 13. Ayúdeme a leer las tres, ¿cómo se dice? Las tres partes del resumen que yo encontré. Número 1, Jesús confirma su amor. Número 2, hay que seguir su ejemplo. Y número 3, un nuevo mandamiento. ¿Cuántos leyeron el capítulo 13? A ver, que se acuerden. Pastor José, hermana Ti. ¿Alguien leyó el capítulo 13? La hermana Natalino lo leyó, el hermano Javier, hermana Silvia también. Bueno, los que no lo leyeron, este capítulo, por supuesto, está hermoso. Ustedes se van a ir acordando. Vamos a la siguiente gráfica. Punto número 1 que yo encontré: Jesús nos confirma su amor. Nos lo dijo el miércoles y hoy domingo nos lo recuerda. Mire, versículo 1, vamos a leer. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase desde el mundo al Padre, aquí viene el secreto, como había... Amén. Vamos a leer esa última parte. Como había que estaban en el mundo. ¿Hasta dónde te amó Jesús, hermano? Hasta el fin, hasta, a ver, diga conmigo, Jesús me ama y me ama hasta el fin. Dígalo otra vez, Jesús me ama y me ama hasta el fin. El ser humano es todo lo contrario. Yo amo una carrera, a muchos jóvenes les pasa, a la mitad de ella me doy cuenta que no es para mí, me cambio. Ya me busqué otra escuela y ahora no, ya me di cuenta que no. Para algunos es el trabajo y andan de trabajo en trabajo en trabajo, y allá en México decimos, es que tú la quieres de manejador o de presidente y no quieres hacer nada porque nada más se la anda. No es que en el trabajo el patrón esto, no es que acá los trabajadores, no es que acá el horario, no es que acá está muy difícil, porque con Jesús es diferente. No lo busque, Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Con un amor eterno te ha amado el Señor Jehová, y ahora en Cristo dice, como nos amó hasta el final. Algunas veces algunos jóvenes en las escuelas preguntan, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera ido a la cruz? ¿Qué hubiera pasado? Me han hecho preguntas así. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, en ese momento, digamos, vino una tormenta, ya no pudo haber la crucifixión y el pueblo romano hubiera dicho, ahí está la respuesta. Jesús te amó hasta el fin. Él sabía quién ibas a ser, qué clase de vida y malas decisiones íbamos a tomar. Jesús sabía cómo te ibas a comportar en el futuro. Por eso a los suyos que estaban y están en el mundo los amó hasta el fin. Cuando tú te sientes otra vez solo, que nadie te comprende, que esto, mira, busca a Jesús que te ama hasta el fin. Y cuando alguna gente, o quizás ustedes como cristianos, en alguna ocasión, si se llega a presentar la carnalidad o el diablo a gente para decir, es que tú cometes muchos errores, ¿qué haces ahí? No seas hipócrita, mira, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? Lo único que me hace ir a la iglesia es que Jesús me amó hasta el fin. Y no se trata de que yo lo voy a seguir intentando. Se trata, como dice el apóstol Pablo en otro versículo, de que Él comenzó en mí la obra y Él la va a llevar hasta el final. ¿Lo ha leído ese versículo en las epístolas? Dice, estoy convencido de que el que comenzó en ustedes la obra para que sean cristianos, Él la va a llevar hasta el final. O sea, él va a hacer su obra completa. Dios no se queda a medias. Dios no se queda a un cuarto. Dios no se rinde y dice, bueno, como que ya no quisieron, bueno, yo voy a buscar otros. No, si Jesús te amó, Jesús te salvó y tú dices, yo ya tengo a Cristo en mi corazón, estoy convencido, entonces recuérdate que Él te ama hasta el final. Amén. Número 2, por esta razón hay que seguir su ejemplo. Mire estos 3 versículos, vamos a leerlos. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres.
Hay que seguir su ejemplo, hermanos. Jesús te amó hasta el final. Entonces, ahora tú debes de amar a Jesús hasta el final, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, en medio de las pérdidas, en medio de la pandemia, en medio del hambre, en medio de la persecución, en medio de las angustias. Debes seguir el ejemplo de Jesús y amarlo y seguirlo hasta el final. Pero luego viene otro ejemplo que el Señor Jesús nos da, y los que leyeron Juan capítulo 13 se acordarán que Jesús se sentó y lavó los pies de los discípulos, ¿verdad? Y ahora Jesús les dice, pues si ustedes me llaman maestro y señor y vieron que yo el maestro y señor me senté a lavarle los pies a ustedes, ustedes deben de hacerlo los unos a los otros. Y sabe que en muchas iglesias dicen, va a ser noche de lavadero de pies. No, no se trata en una manera tan explícita de lavarle los pies. No gano nada con lavarte los pies. Pero lo que Jesús está diciendo es que tú te debes de convertir, y escuche la palabra, en el servidor de los de acá, y los de aquí deben de convertirse en los servidores de los de acá. Ayudarnos, vivir como si Él, por eso dice, si yo soy el maestro y vine a buscarlos, tú ve y busca a los que no están viniendo a la iglesia. Si yo soy el maestro y soy perfecto y tú eres imperfecto y aún así yo me compadezco de ti y oro por ti y te busco, entonces tú ora, busca y clama por aquellos que no están viniendo a la iglesia. El miércoles pasó un accidente, a alguien se le quedaron sus llaves dentro del carro y ahora ¿qué va a suceder? Y cualquiera hubiera hecho, ya me voy, pues no es mi problema. Pero dice alguien por ahí, no, espérenme, yo voy a mi casa y regreso, porque ejemplo nos ha dado para servirnos los unos a los otros. Es el ejemplo de servicio. Es el ejemplo, como veíamos en el capítulo anterior, de negarme a mí mismo, de dejar poner mis ojos enfocados en mí y enfocarlos en las necesidades de los demás. ¿Qué necesita? Oh, acá creo que no tienen trabajo. Oh, acá creo que están enfermos. Oh, creo que allá no tienen que comer. Oh, creo que allá necesitan un ride. Oh, creo que acá necesitan una reparación. Oh, creo que la iglesia necesita esto, aquello. Señor, aquí está mi tiempo, aquí están mis manos. Voy a servir a la iglesia, porque ejemplo Jesús nos ha dado. Pero además, mire, si sabes estas cosas de seguir el ejemplo de Jesús, vas a ser feliz o bienaventurado cuando las hagas. Ahí es a donde está el corazón de Jesús. Señor Jesús, ¿por qué vas a la cruz? Voy con alegría porque sé que voy a salvar a muchos. ¿Y a qué vas al templo? Voy con alegría porque me voy a juntar con la familia de Dios, la familia Betel, y además vamos a adorar juntos a Dios. ¿Y tú por qué das dinero ahí, ofrendas y diezmas? Nada más te están robando, todo es para los pastores. No, lo doy con alegría porque de corazón alegre le ofrezco a Dios lo que a Él le pertenece. Número 3, un nuevo mandamiento que complementa la parte del número 2. Vamos a leer los versículos. Dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es, hermanos? Y el 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es el nuevo mandamiento. Casi como diciendo a los judíos, ustedes se concentran tanto en que guardarás el día de reposo y que no matarás y que no esto y que no lo otro y que no esto. Y por eso muchos en aquel entonces decían, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Sí, son cosas pequeñeces. No todos somos asesinos, no todos somos adúlteros, no todos somos esto, no todos hablamos mal. Hay gente que no es cristiana y son personas de una calidad de moral muy hermosa, pero ahí viene luego el mandamiento. Esos mandamientos como que son buenos, hay que guardarlos, pero como que no, les doy un mandamiento diferente, nuevo, dice el Señor, que ustedes se amen los unos a los otros. Y otra vez yo pudiera poner el ejemplo, ¿por qué vengo a la iglesia? Porque amo a mi iglesia, es mi familia. ¿Por qué participo en el pastor José, la hermana Socorro, ayer les tocó hacer el aseo? ¿Por qué tengo que hacer el aseo? Porque además de ser la casa de oración ofrecida para Dios, le pertenece a nuestra iglesia. Y otros han participado y ustedes saben, ¿quién vino a poner las sillas? ¿Quién vino a hacer eso? Que os améis los unos a los otros.
Y luego hasta nos ayuda a entender que si vivimos de esa manera en amor, ayudándonos, soportándonos, llevando las cargas los unos de los otros, participando, etcétera, la gente de allá afuera va a decir, esos de verdad son cristianos. ¿Mm? Veamos el ejemplo de Jesús. Vamos al capítulo 14, que con esto terminamos el día de hoy. Vamos a ver el resumen. También encontramos 3 cosas muy importantes. Me ayuda a leerlas otra vez. Número 1, debemos creer en Jesús. Número 2, la prueba de amor a Jesús. Y 3, el regalo del Maestro. Capítulo 14, número 1, debemos creer en Jesús. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Versículos 1 y versículos 6, si me ayuda a leerlo, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La importancia de creer en Jesús es que debemos de creer en Él, esto lo digo por muchas otras personas, tanto como le creemos a Dios el Padre. Hay religiones que no quieren ver nada con Jesús. Oh, sí, Jesús fue un maestro. Oh, sí, Jesús fue un profeta. O Jesús llegó a ser hijo de Dios porque se portó bien y obedeció. O porque, pero para nosotros el Señor Jehová o Dios el Padre lo es todo. Y Jesús nos abre los ojos todavía más hoy y dice, no, si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y nos faltaría también tiempo para ver los versículos de antes y después de este capítulo que Jesús dice, porque el Padre y yo coexistimos. Yo estoy en Él. Fíjese la gravedad del asunto, por eso lo querían apedrear. Yo estoy en Él como ahora que nosotros decimos, Señor Jesús, ven a mi corazón. ¿Quién vive en ti? Jesús. Pues yo estoy en el Padre. O sea que el Padre tiene a Jesús. ¿Ah? Pero luego también dice, y el Padre vive en mí. Por eso habla de su coexistencia. No quiero hablar, no quiero extender en términos teológicos, solamente quiero que vean el peso de las palabras de Jesús. Si ustedes, a ver, ¿cuántos judíos creen en el Señor Jehová? Así como creen en Él, deben de creer en mí. Ese era uno de los grandes pecados para los judíos, porque solamente la fe debería después de estar puesta en Jehová Dios Padre. Pero el Hijo dice, yo estoy a la misma altura. Si ustedes creen en Dios, deben de creer también en mí. Y luego les da el secreto. ¿Saben por qué? Porque nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Yo quiero creer en Dios nomás. No, disculpa. Tú podrás decir que crees en Dios y que tienes la Biblia, pero si no crees en Jesús como lo que Él es verdaderamente y lo que Él hizo por ti, entonces nadie puede venir al Padre. Ahí se da cuenta ahí, no quiero extender mucho en ello, pero para no quedarme corto, esa es parte de la diferencia de la verdadera fe cristiana. El que cree, dice, yo tengo a Dios y cualquiera puede ser Dios, o a lo mejor Dios puede ser una mujer o esto, lo otro. No, el que no entra por la puerta, como lo habíamos estudiado, y el que no cree en Jesús, no puede llegar al otro lado y tener relación con el Padre. Por eso debemos creer en Jesús. Y cuando vamos allá afuera con los payasitos o al parque y predicamos, usted ha escuchado la predicación, tienen que creer en Cristo, tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador personal, tienes que venir a Cristo y darle, porque nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesús. Pero Jesús, a los que ya creemos, nos da la prueba de amor verdadera. Mire, vamos a leer estos versículos. ¿Cuál es la prueba de amor según las palabras de Jesús? Número 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En este primero dice, el que tiene los mandamientos, el que sabe que hay que amar a Dios, el que sabe que hay que leer la Biblia, el que sabe que hay que asistir, el que sabe que hay que amarnos los unos a los otros, el que sabe que hay que perdonarnos, el que sabe que hay que negarnos a nosotros mismos y buscar el bien de los demás. El que tiene mis mandamientos, qué bueno, un aplauso. Pero el Señor Jesús se extiende y dice,
y los guarda, es decir, y los pone en práctica, ese es el que de verdad me ama. Porque se acuerda, con todo respeto, allá llegaba el fariseo, y así lo marca el Evangelio, y se pone delante del Señor, te doy gracias porque yo no soy como este pecador publicano, yo sí leo la Biblia y me la sé de memoria y doy mis diezmos. Pero el que estaba allá abajo decía, Señor, no soy digno y esto, o sea, ¿cuál de los dos salió justificado? Dice el Señor Jesús, pues el fariseo no, porque él no guardaba los mandamientos, él solamente los vivía, pero el que me ama, ¿cuántos aman al Señor Jesús? Entonces, obedezcamos al Señor Jesús, ¿verdad? Es para. Versículo 23 también nos ayuda a amplificar. Vamos a leer la siguiente. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mire qué hermoso, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que obedece la Biblia, el que obedece los mandamientos del Señor Jesús, el que no se los memoriza nada más, sino el que los practica, va a ser amado por Dios el Padre, va a ser amado por Dios el Hijo, y los dos van a venir y van a morar en nuestro corazón. Haremos morada con él. ¿Verdad? Qué hermoso. Hace tiempo, bueno, no lo pude poner aquí, pero creo que lo mandé en alguna de las publicaciones que luego ponemos, esa caricatura que ponen que toda la familia está ahí con el celular y a veces en el templo con el celular y en la comida con el celular, y algunos están orando y dice así abajo, Dios está en todas partes. Y luego del lado derecho hay gente que no está con el celular, pero está de rodillas orando y dice, pero Dios se manifiesta con aquellos que le buscan de corazón. Entonces, yo puedo venir al templo, estoy con el celular, pues Dios no va a hacer morada. Puedo estar en la casa y decir, pues bueno, sí somos cristianos, pero si no hacemos el altar devocional, si no leemos la Biblia, la morada de Dios no va a estar ahí en la casa. Si queremos que Dios esté en nuestra casa física, honremos a Dios también en nuestra casa. Finalmente, el regalo del maestro, versículos 26 y 27. Ayúdeme a leer el 26. Dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará de todo lo que yo os he dicho. El regalo del Maestro, el regalo de Jesús, es el consolador. ¿Se acuerdan que dijo? Yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar abandonados, no los voy a dejar huérfanos. Y mire bueno, ya no quiero hablar cosas teológicas, qué manera tan hermosa de decir, yo les voy a enviar el consolador. Y ahora en el 14 dice, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar, pero en mi nombre, porque realmente yo se los prometí y yo les voy a cumplir. Cuando yo llegue al cielo, cuando yo suba a mi Padre, Él va a enviar el Espíritu Santo. Y otros versículos nos dicen que el Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días y que Él es el que nos va a enseñar todavía más todas las cosas que el Señor Jesús nos mandó. Versículo 27. Además del consolador y con el consolador, Jesucristo nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Espíritu Santo viene a tu corazón, te ayuda a creer, te convierte en una nueva criatura para que aceptes a Jesús y además el Consolador nos hace partícipes de este otro regalo de Jesús el Maestro, que es la paz. Mi paz os doy. ¿Hay problemas en el hogar? Mira, acuérdate que Jesús dijo, yo les dejo mi paz. Pero ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Tendríamos que ver los anteriores de niégate a ti mismo, no seas egoísta, sigue las palabras de Jesús, ponte a servir a tu esposo, a tu esposa, ponte a servir a tus hijos, ponte a servir a la iglesia, porque ahí va a estar la paz de Cristo. Y en medio de las lágrimas, en medio de las luchas, recuerda que el Consolador está contigo todos los días para traer la paz de Cristo a tu vida. Amén. Bueno, le invito a que cierre sus ojos. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu amor.
Te damos gracias por el Consolador que nos has enviado. Te damos gracias porque Él nos llena de la paz de Cristo, que no tiene comparación con nada de las cosas del mundo que son temporales. La paz de Cristo está en nosotros. La paz de Cristo sea con nosotros. Y a través del Espíritu Santo nuestra vida de fe sea nutrida con tu palabra. Bendice nuestra iglesia. Bendice a cada familia. Bendice a cada uno de los que están aquí. Bendice a cada uno de los que están conectados a través de las redes sociales y aún a aquellos que hoy no pudieron conectarse o que incluso no quisieron. Que el Consolador esté con ellos y les dé fe para que crean y les ayude a recibir el regalo de amor de Cristo Jesús. Señor, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que nos animes, que nos avives y que nos ayudes a serte fieles para demostrarte nuestro amor obedeciendo tu palabra. Amén. Amén.